Que digo y lo que hago, yo no quiero aparentar. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error, tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Al camino de lo eterno. Dejaré que me transformes hasta que el día sea perfecto. No quiero más distancia entre lo que digo y lo que hago. Yo no quiero aparentar. Aquí estoy. Tu amor me ha encontrado y en mi error, tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Yo, lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo, con tu sangre compraste mi libertad. Con tu sangre compraste mi libertad. Con tu sangre compraste mi libertad. Aquí estoy, tu amor me ha encontrado y en mi error, tu perdón me ha levantado. Esta soy yo. Lo que tú dices de mí es la verdad. Todo es nuevo. Con tu sangre compraste mi libertad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta aula acerca del perdón que vamos a vivenciar en esta noche. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos desde Ecuador, desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Argentina, así que juntos vamos a compartir este hermoso tiempo. Para iniciar, vamos a hacer una dinámica que se llama el juego del abogado. ¿A cuántos les gusta jugar? O dicho de otra forma, ¿cuánto hace que no jugaban? Vieron que a veces los adultos vemos las cosas desde otro lugar, ¿no? A veces los niños dicen, ay, ¿por qué los adultos no juegan? Bueno, hoy los invitamos a jugar. Aquellos que puedan prender la cámara, buenísimo, y si no pueden prender la cámara, si nos pueden acompañar por el chat para poder hacer esta dinámica, se los vamos a agradecer un montón. Vamos a hacer dos grupos, a ver con quiénes seríamos los que podemos participar. Hola, Noé Moreno. Noé Negro, no sé si estás ahí para saber si podemos compartir el tema que vamos a estar trabajando o se puede escribir en el chat. Vamos a hacer la dinámica de jugar al abogado. Vamos a hacer dos grupos, ¿sí?
Una parte, la mitad de ustedes, van a ser los abogados que defienden el perdón, ¿sí? Y la otra mitad del grupo van a ser los abogados del no perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Cada uno que le toque va a tener que decir con una palabra o con una frase máximo de 7 palabritas, 8, cómo defienden ustedes su postura. Hacemos de cuenta que estamos ante un tribunal y que está ahí el juez. Y entonces, al que le toque ser abogado del perdón, puede decir así, por ejemplo, mi nombre es Griselda Bergia, soy de Argentina y yo soy abogada del perdón porque considero que si yo perdono, Dios me perdona, ¿sí? Y al que es el abogado del no perdón, por ejemplo, si fuera Ronald. Entonces, sí, mi nombre es Ronald Polo, venezolano desde Estados Unidos, y yo soy abogado del no perdón porque si perdono muestro debilidad. ¿Se entiende? No vamos a justificar ni argumentar nada de lo que diga el otro, simplemente es defender una postura. ¿Sí? Bueno, contamos. Hola Lenis, bienvenida. Patri, no sé si ahí nos podés acompañar también, así hacemos 2 grupos de 3 y 3, ¿les parece? Vamos a ir con los abogados del perdón. Nelly, Noé Moreno y Lenis, ¿sí? Ustedes 3 tienen que decir en una frase cortita su nombre, de dónde son y qué argumentan para decir que ustedes están a favor del perdón. Bien cortito. Y Ronald, Patri y yo vamos a ser los abogados del no perdón y cortito vamos a argumentar por qué elegimos no perdonar. ¿Sí? Bueno, vamos Nelly. Fíjate que te quedó muteada. Ahora sí. Ok. Hola, hola. Bueno, soy Nelly Berti, de Argentina, Villa María, y soy abogada del perdón. ¿Cuál es tu frase? ¿Por qué elegís el perdón? Ah, bien, perdón. Yo elijo el perdón porque yo perdono, y si yo perdono, Dios me perdona a mí. Perfecto. ¿Noé Moreno? O Dios me perdona a mí al revés. Por eso yo perdono. Perdón. Perfecto. ¿Noé Moreno? Hola, bueno, mi nombre es Noelia, soy de acá de Villa de Argentina y yo perdono porque el perdón te libera. ¿Nos escuchás, Lenis? Sí, ahí está, ahora. Ok. Buenas noches, desde acá, Bogotá, Colombia. Mi nombre es Lenis Arzuaga Muñoz. Yo soy del equipo del perdón porque habilita el estar con papá. Muy bien. Ronald, Ok, ¿soy abogado del perdón o voy en contra? del no perdón. De no perdón. Bueno, mi nombre es Ronald Polo, soy venezolano, viviendo en los Estados Unidos. Yo no perdono porque eh, no tengo por qué olvidar lo que me hicieron. Patri, sos abogada del no perdón. Vos, Noé Negro, bienvenida. Si querés aportar después, igual que Patri, das un argumento de por qué no perdonas. No quiere decir que vos lo seas, estamos haciendo un juego. Vamos, Patri. Buenas noches, mi nombre es Patricia Mina de Quito, Ecuador. Yo soy abogada del no perdón porque el no perdón no pierdo mi orgullo y por eso no quiero perdonar. Buenísimo. Noé. Vos estás muteada, No pero se escucha nada. debe ser que tenés apagado el auricular capaz, porque estás con sonido. Algo de haber ahí de... Ahí, ¿no? Subir el volumen. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Griselda Berger, soy abogada del no perdón porque tengo miedo, desde Argentina. Ahora vos no.
No sé si me escuchan. Ah, bien. Soy Noelia Negro de Villa María y soy abogada del no perdón porque considero que no todo el mundo se merece ser perdonado. Excelente. Bueno, ¿qué reflexión nos trae esta dinámica que hacemos de bienvenida? Siempre, 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 en cualquier lugar del mundo, cualquier estatus de las personas, cualquier tipo de persona, siempre va a haber un argumento para hacer las cosas o para no hacer las cosas. En este caso, siempre va a haber un argumento para perdonar o para no perdonar. Ahora, puede que nosotros tengamos el argumento del abogado del perdón en algunas ocasiones, o puede que nosotros tengamos la postura del abogado del no perdón en algunas ocasiones. Pero ¿vieron lo que pasa cuando vos vas a un tribunal? ¿Quién está por sobre los dos abogados? Hay un juez, ¿sí? El juez es el que da la sentencia. El que da la sentencia es el que dice quién está en lo correcto. Nosotros, como recordamos lo que dice Marcos 11, del 25 al 26. Yo se los voy a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y dice así: cuando estén orando, y hace así como si fuera un paréntesis, como una recomendación, y dice, primero, o sea, antes de orar, primero, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y después, en el 26, nos refuerza un poquito más y dice, pero si ustedes se niegan a perdonar, su Padre que está en los cielos no les perdonará sus pecados. Así que bienvenidos a todos y vamos a empezar a trabajar el tema del perdón. Los dejo con Ronald Polo, venezolano desde Estados Unidos, donde nos va a estar compartiendo las definiciones del perdón. Saludos. Bueno, como ya le dije anteriormente, mi nombre es Ronald Polo, venezolano, viviendo en los Estados Unidos. Sé que el Señor me trajo por acá por un propósito. Y bueno, ahondando más, ¿no? En lo que habló nuestra hermana Grisel, hay algo que quisiera acotar también, que está en Mateo 6, 14, 15, que dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Más o menos lo que dijo Griselda, pero está en otro versículo. Fíjese, ¿qué es el perdón? A veces nos preguntamos eso, ¿no? Muchísimas veces, ¿qué es el perdón? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que el perdón es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. O sea, yo cometí una falta y a mí me perdonan, ¿verdad? Esa es la manera, ¿no?, en que define la Real Academia Española el perdón. Fíjese, el perdón es el acto de quitar la carga de conciencia de la persona que la lleva. Es decir, no recordarle sus errores a menos que no quiera dejarlo y de esa manera esté lastimando a segundos, al tercero y hasta nosotros mismos. El perdón no le recuerda a los otros sus errores para hacerle las heridas más grandes, sino que les ayuda para que vean dónde están fallando y le enseña cómo dejar de fallar. Perdonar es negarse al derecho propio de tomar venganza contra el ofensor. ¿Cuántas veces hemos escuchado, en Venezuela se escucha mucho esto? Bueno, que te perdone Dios, porque yo no te puedo perdonar, ¿no? Y cargamos esa manifestación de dolencia, de odio, de ego, que no nos deja seguir avanzando. Entonces, lo importante que aquí podamos, con estas palabras que estuve aquí leyendo, es que nosotros como seres humanos, cuando no perdonamos, nos negamos el derecho de tomar venganza contra la otra persona. O sea, cuando nosotros no perdonamos, adquirimos en nuestra conciencia, en nuestra mente,
el derecho de hacer justicia a nosotros mismos con nuestras propias manos. Siempre hay un dicho que lo voy a mencionar ahorita, que siempre dice de que, bueno, te espero en la bajadita. Eso es como una manera de decir, bueno, me hiciste daño, me lastimaste, yo no te voy a hacer nada ahorita, pero eso está ahí en mi mente, en cualquier momento que yo tenga la oportunidad, voy a usar esa molestia, ese odio que tengo para hacerte daño y hacerte pagar lo que tú hiciste. Entonces, fíjese, significa dejar, ¿qué es el perdón? Significa dejar de despedir, remitir y perdonar. El perdón es una decisión. Fíjese que la Biblia nos enseña en dos cosas muy importantes. Tanto el amor como el perdón es una decisión. O sea, depende de nosotros, no es un sentimiento. Porque imagínense, si alguien les hizo algo en algún momento, nos hizo algo en algún momento, si yo voy a esperar, ¿verdad? Que mis sentimientos se apaguen o que mis sentimientos o tener el deseo de yo perdonar, eso nunca va a ocurrir. Entonces yo tengo que decidir perdonar a sí mismo como también decido a quien amar. Entonces, el perdón es una decisión y no es un sentimiento. Mire, no existe un número de límite de veces para otorgar perdón. Siempre debemos estar dispuestos a dar y recibir perdón. Perdonar no implica que vamos a olvidar lo que nos pasó o lo que nos hicieron, sino recordar la ofensa sin sentir dolor. Vuelvo y lo repito. Perdonar no implica olvidar, sino recordar la ofensa sin sentir dolor. Por supuesto, si a mí me hacen algo, yo no es que voy a sufrir de Alzheimer, de Alzheimer, ¿no? O sea, yo eso lo voy a recordar siempre. Yo siempre voy mira, fulanito me hizo, oye, me hizo un desprecio, fulanito me hirió. Pero eso no tiene que herirme, no tiene que hervirme la sangre, no tengo por qué recordar eso como un odio, con un malestar, porque cuando nosotros tenemos ese malestar, esa falta de perdón, ¿quiénes son los que, o sea, ese sentimiento, ¿a quién es que lastima? A nosotros mismos. Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña el que perdonar es una decisión. Somos nosotros los que tomamos esa decisión, pues, de permanecer alejado del perdón o permanecer en el perdón. Y eso nos va a hacer crecer, porque yo digo algo, ¿no? El perdón, cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, eso lo que está es elevando nuestro ego. No, yo no voy a perdonar porque voy a perdonar si me hizo esa tremenda eh, 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 ofensa, ¿cómo voy a perdonar? Pero entonces eso no me deja crecer, eso no me da libertad para yo expresarme, para yo seguir avanzando, porque mientras que yo recuerde esa situación y me haga daño, es porque todavía en mí hay una falta de perdón. Entonces, el más perjudicado, ¿quién es? Yo mismo. Entonces, fíjese, el rencor es como depositar una carga pesada sobre los hombros de la persona que cometió los errores y sobre nosotros mismos. Perdonar es quitar la carga agobiadora sobre las personas. Cuando, así lo dijo una de las abogadas del perdón, cuando nosotros perdonamos, nos quitamos ese gran peso de encima, ese gran peso que contrae mantener esa falta de perdón, ese odio por una persona, eso lastima, eso hiere. Mire, hay un testimonio muy rapidito. Una compañera de trabajo tenía 15 años que había eh, terminado una relación pues, con una persona. Y cuando ella recordaba a ese hombre, se ponía roja de la rabia. ¿Usted sabe lo que es 15 años cargando con ese dolor, con ese malestar por no haber tomado una decisión? Y resulta que la pareja de ella tenía familia, ya tenía hijos, tenía nietos, y ella todavía sufriendo con 15 años ahí y el hombre seguro que ni siquiera se recordaba de ella. Entonces, nosotros somos los principales que garantizamos tener una vida sana.
y eso es a través del perdón. Mire, para poder entender realmente qué significa el perdón, debemos ir a la fuente de perfecto perdón, y ese es Dios. Yo sé que mucho quizás uno le dice a una persona, no, pero te hizo tal cosa, bueno, pero perdónalo. Y la gente no va a entender eso. Le va a costar poder entender cómo perdonar a alguien que le hizo daño. Pero es como lo dije anteriormente, para nosotros poder realmente entender ese significado del perdón, tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Dios. Es Dios que nos va a revelar realmente lo importante, la libertad que nos das cuando nosotros perdonamos. Mientras que estamos fuera de esa fuente que es Dios, no vamos a poder entender qué es el perdón. Entonces, ¿de qué y cómo nos perdona Dios? Esto a mí me gusta muchísimo, fíjese. El pecado contra Dios es desobedecer su palabra. Y la desobediencia, por supuesto, es pecado. Y el pecado trae como resultado la muerte. Esto lo explicó Pablo cuando leemos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando no perdonamos, entramos en ese nivel de pecado. Y el pecado, por supuesto, es muerte. Mire, no hay excusa, no hay excusa. Todo hemos transgredido la ley de Dios, todo hemos pecado. Por lo tanto, todos, no hay ninguno, todos necesitamos perdón. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todo pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Cuál es la consecuencia que trajo el pecado a nuestra vida? Bueno, el pecado, mire, no solamente es la muerte de la raza humana, sino también la muerte del Hijo de Dios. El perdón de Dios no es igual que el perdón humano. Lo podemos ver, bueno, en diferentes ejemplos, ¿no?, que nos da la Biblia. Nosotros, los otros seres humanos, cuando perdonamos, decimos, bueno, ok, yo perdono, pero no olvido. Tú sabes, si me lo vuelves a hacer, ya tú sabes ya que, bueno, eso va a traer consecuencias. No me lo vuelvas a hacer. O sea, eso es un perdón como condicionado. Pero fíjese cómo perdona a Dios. En Miqueas 7, del 18 al 19, dice, pero ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando perdonamos, no es que vamos a olvidar, ¿no? Porque, bueno, eso va a estar ahí en nuestra mente, pero no debemos de recordarle a la persona que nos hirió eso que ocurrió, pues. Si Dios, el Todopoderoso, cuando nosotros cometemos una falta, Dios olvida todo lo que nosotros hicimos y para nosotros comienza una vida nueva. ¿Por qué nosotros entonces debemos de perdonar con condición? Debemos de perdonar y olvidarnos, o sea, separar eso que esa persona nos hizo. Por supuesto, eso va a traer consecuencias para esa persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que quizás yo no le voy a tener la confianza como le tenía antes. Ya cuando yo hable con él voy a estar pendiente de no decirle cosas porque sé que él actúa de una manera que no es la que le agrada a Dios, no la que me agrada a mí, no la que le agrada a Dios. Bueno, cuando yo tenga contacto con esa persona voy a estar un poquitico más distante para no, pero ya no voy a sentir molestia, ni dolor, ni rabia, ni voy a querer vengarme de esa persona. Simplemente eso es un producto de las consecuencias del error que él cometió. Pero yo no puedo estar metiéndole el dedo en la llaga. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando pasó aquello? ¿Te acuerdas? No. Porque fíjese que Dios perdona de una manera que olvida todo lo que nosotros hemos hecho. Imagínense que si Dios nos recordara a nosotros cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Wow, ¿verdad? Yo creo que no dormiríamos pensando y recordando todas esas cosas que Dios, que nosotros pues le hemos hecho a Dios. Entonces debemos ser más
empáticos, debemos ser más libres, debemos perdonar, porque eso justamente nos trae libertad. Eso nos trae, eso no es un acto de humillación, al contrario, es un acto de valentía. Poder decirle a alguien, mira, te perdono por lo que me hiciste, te perdono porque, bueno, me hiriste, pero yo te perdono. Igualmente también ir y pedir perdón. Fulanito, bueno, yo hice mal, ¿verdad? Yo quiero que tú me perdones. Eso nos hace libre, realmente nos hace libre. Espero que, bueno, que todas estas palabras, ¿verdad? Estos consejos quizás que hemos podido conversar en el día de hoy puedan calar en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro ser, y que pueda realmente, podamos ser abiertos y podamos tener un corazón dispuesto para poder entender que el perdón nos hace libre de toda culpa. Amén. Amén. Excelente, Ronald. Gracias por compartirlo. Y qué gracioso y qué lindo eso que decías, ¿no? Si Dios nos recordara a nosotros la cantidad de veces que nos perdonó, estaríamos atormentados. Y eso nos hace pensar que el perdón da paz. Te da paz a vos, me da paz a mí y le da paz a todo el entorno. ¿Qué ejemplo nos podrías dar, Patri, acerca del perdón? ¿Cómo lo podríamos ver a través de algún ejemplo práctico? Bueno, dentro de las escrituras también un poco hilando lo que hablaba Ronald, vamos a ver también en Mateo 18, del 21 hasta el 35. Les voy a leer. Dice, como título dice los deudores, dos deudores. Dice, acercándose entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde. Esta es una traducción textual muy linda en donde Jesús nos dice, ¿no? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto, el reino de los cielos, es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. Y al comenzar a arreglarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Más o menos decía que 10,000 talentos es como millones de dólares en esta época. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo lo que tenía para que fuera pagando la deuda. Obviamente, imagínense, si fue de millones, no le costaba, tenía que dejar hipotecado en este entonces como a sus hijos, a todo lo que tenía, ni así no le alcanzaba. Entonces este esclavo, cayendo ante él, se postra diciendo, sé benigno conmigo, te lo pagaré todo. Y bueno, creo que tenía en ese rato la gracia, ¿no? Y movido a compasión, el Señor de aquel esclavo le soltó y le perdonó la deuda, imagínense, qué gracia que le dio. Entonces él sale pero dice, las escrituras dice, pero a salida que era esclavo halló a uno de sus consiervos, es decir, que él tenía también sus siervos, y le debía 100 denarios. Imagínense, él le vino, su señor le perdonó como millones de dólares, y él a su consiervo solo le debía 100 denarios, es decir, que como que ahora le debía 100 pesos allá en Argentina y aquí como unos $5. La relación no tiene nada que ver. Dice, entonces, pero al salir aquel esclavo, dice, y agarrándole lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Cayendo pues su consiervo le rogaba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré. Pero él no quería, sino que le echó en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos, es decir, los parientes del primer consiervo, se entristecieron muchos y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor, llamándole, dice, esclavo malvado,
Claro, cualquiera lo hubiera hecho, sí. Si él le perdonó millones de millones, 5 pesos, 100 pesos no era nada. Se toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste. Y a pesar de que el consiervo le rogaba, él no tuvo compasión. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo? ¿Cómo yo tuve misericordia de ti? Entonces ahí va calzado el perdón, que a veces lo hacemos a medias. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, que ahí sí ya no le perdonó. Y así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis a cada uno de corazón a su hermano. Esta parte tan interesante que dice la Escritura y que jamás yo tampoco no me había notado, y dice de corazón. Justo un poco revisando esta cita bíblica, empecé a buscar qué significaba el 7. El 7 es perfección, es el número perfecto, dicen, ¿no? En la gematría. Pero aparte de la gematría, él dice 70 veces 7, es decir, que son 490. Pero no es que es un número o por decir, solo voy a ver y voy a ir contando las 420, no, 490 veces que tengo que perdonar, sino habla de una perfección y una complexión, que es decir, una condición completa. Es decir, si yo tengo que perdonar y me perdona, yo tengo que perdonar completamente. Es decir, que es la perfección del perdón. Por eso al final dice de corazón. A veces nosotros, y me interno, porque muchas veces nosotros lo hacemos con condición, como decía Ronald. A veces decimos, sí, yo te perdono, pero que te perdone Dios, o haciendo cosas. Justamente en esta época yo tenía algo de eso, y valga el ejemplo. Y yo tenía unas personas que me deben, pero el Señor me ha ido como diciendo, mira, a veces el Señor nos ha perdonado, como decía Ronald, nos ha perdonado tanto, y cuando nosotros a veces tenemos pequeñas cosas así como aquí, pequeñas cosas que a veces nos deben en dinero, porque a veces esto también es una de las grandes males, que a veces nos enojamos con las personas porque les prestamos dinero o hacemos cualquier cosa y no nos pagan. Y a veces nos enojamos, y las peores peleas que a veces se dan es por el dinero, porque no te pagó, porque tal vez en esa situación. Entonces ahí recordaba, y justo esta palabra que yo estaba, y a una chica que no me pagaba, y ya dije, Señor, yo ya le perdono, pero de corazón. Y el Señor me decía, pero dile, pero dile, pero dile, pero dile. Hasta que un día cogí y le dije, le digo, te perdono, ¿no? Aunque ella tenga que procesar y hacer, en mí está pedir perdón y decirle, te perdono. El Señor me devolverá, el Señor es fiel conmigo, pero Él me dará. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿cuál es la perfección de Dios? Y Jesús dice que este mensaje nos daba con el número 7, que es la perfección, y 70 veces. Y algo que empecé a como a escudriñar, y decía que incluso el 7 es tan maravilloso porque es la perfección completa. Es decir, no es nada, porque el Señor hizo los 7 días, el Señor hizo la creación en 7 días, que incluso estaba viendo que la gestación de la mujer, del nacimiento de todos nosotros, son 40 semanas. Es decir, son siete, les digo exactamente, ¿ya? Son 28 días, dice, son 40 semanas, que son 4 por 7, 28. Por 10 semanas son 280 días, y son 40 semanas. Entonces, la perfección de nosotros, somos también perfectos. Y como perfecto es nuestro Padre, que Él no se equivocó en nada, así tiene que ser el perfecto amor. Y el perfecto perdón, que lo perdona todo. Y llevando a un ejemplo más práctico también, les llevo algo que, aquí tenemos un vaso de agua, ¿no? Este vaso está, así somos nosotros cuando nacemos, ¿en vista? Pero cuando nosotros el pecado, aquí sería en este caso la falta de amor. Sí, de ven, ¿no es cierto? Sí, se ve bien.
¿Cómo contamina todo? Puede pasar algo, pero si nosotros le mezclamos, por más que sea poquito, ya se contamina, ¿no es cierto? Y cuando nuestra vida sigue caminando y no logramos el perdón, ¿qué hacemos? Todo se hizo como el pecado. Así es también nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos? Que vaciarnos de esto, vaciarnos, por eso dice la palabra que tenemos que siempre pedir al Señor que nos vacíe para que Él nos llene nuevamente con esa agua que nos limpia, y ese es el perdón. Entonces, solo entendamos esta clase tan maravillosa que nos tocó dar, el perdón. Y con estos ejemplos, quiero que también nos pongamos a analizar cuánto nos falta perdonar y cuál es el perfecto perdón que tenemos que hacer. Espero que les haya gustado. Bendecidos. Muchísimas gracias, hermoso Patri. Y cómo es, ¿no? Unido a lo que decía Ronald con su compañera de trabajo, cuando esa pequeña gotita que voy a decir, no me hace nada no perdonar, pero cuando lo llevas 1 año, 2 años, 3 años, 15 años algunos, la llevas a todos lados sin darte cuenta. Acá les voy a compartir de Henry Pérez, desde Perú, que no se pudo conectar porque está habiendo unos problemas de electricidad. ¿Sí lo ven ahí? Otro ejemplo vamos a ver acerca del perdón. ¿Se ve bien? Sí, se ve. ¿Perdonar o no perdonar? Vaya que es un gran dilema para todos sin excepción. Hoy, ¿perdonar o no perdonar? Vaya que es un gran dilema para todos sin excepción. Hoy les vamos a presentar una ilustración que puede ser de gran utilidad y edificación para todos. Así que acompáñenme a la segunda fase. El vasito representa nuestra vida. El agua, el corazón. Pero cuidado, los sedimentos, todos esos sentimientos que acumulamos por falta de perdón. La paletita, vamos a llamarle aquellos elementos activadores. Las circunstancias, una situación, los propios hechos de la vida. Ahora miren cómo esos sentimientos de amargura, odio, ira y revanchismo se han activado. Y miren cómo está nuestro corazón, pero presten atención, cómo lo refleja nuestra vida en nuestras opiniones, en nuestro carácter, en nuestra emocionalidad, en nuestras actitudes. Pensemos. En esta tercera fase, cuando tomamos la acción de perdonarnos a nosotros mismos, pedir perdón y perdonar a otro, nuestro corazón ahora ha sido sanado. Pero cuidado, los hechos de la vida, las circunstancias, los errores, las ofensas y el fracaso van a volver a venir como elementos activadores. Pero en esta oportunidad, nuestro corazón está limpio y nuestra vida irradia paz. ¿Perdonar o no perdonar? Excelente mensaje nos dejaba Henry. Y así, cada día, ¿no? Hechos en la vida va a haber siempre, pero ahora depende cómo está nuestro corazón, cómo va a ser nuestra respuesta. ¿Qué podríamos decir, Ania, de qué se pierde una persona cuando no perdona? Ania desde Colombia, no te escuchamos, estás muteada aún. Hola, hola, hola. Bendiciones. Estaba preguntándole varias cositas al Señor. Yo creo que primero acabo de salir del grupo de Programa Vivir. Bueno, que es Programa Vivir, donde estoy educando mis emociones. Y el Señor me marcó algo muy particular y quiero hacerlo público. Porque no estaba perdonando situaciones y fue tremendo porque exponerla me va a posicionar y esto es lo que me dio el Señor. O sea, como decía mi compañera y también Henry, lo bendigo.
lo admiro mucho y no estaba perdonando a mi hermana. La voy a exponer, que estaba haciendo, o sea, porque se había repetido y no había tenido el cuidado de guardar. Entonces estaba perdiendo el beneficio de poder escuchar a Dios claramente y que Él pueda pelear por mí y alejar esos angustiadores en mi vida que yo me veía como un estorbo. Entonces yo quiero primero soltar perdón en la vida de mi hermana. Cris, ella está, la invité y no lo tenía previsto. Ella no sabía, yo tampoco lo sabía, sino que el Señor me lo marcó en el momento de salir del programa, que debía soltar perdón para que Él pueda pelear por mí. Cuando yo suelto perdón, Él puede pelear por mí y encargarse de mis angustiadores. Literal me sentía que no avanzaba y es hermoso cuando yo decido perdonar. No solamente Dios va a quitar mis angustiadores, sino me pierdo de ser perdonada por Él. Y inicio por Mateo 6, del 14 al 15. Sé que lo hemos escuchado, pero yo declaro que es la luz de Cristo, rasgando los velos y viendo qué lo estamos perdiendo de perdonar. Dice, si no perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial si perdonamos a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdona a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Tus pecados. Habla en plural. Y si te niegas, como decía el hermano al principio, que es una decisión. Por ende, estaremos nuevamente separados de Él. Él es santo y sin santidad no nos podemos acercar a Él. Por eso envió al Salvador Jesucristo con el propósito de volvernos a acercar a Él, quitando el pecado que nos separaba. El no perdón, me pierdo de ser perdonado y vuelvo a un estado de esclavitud. Y me impacta porque el Señor me reforzaba, porque miren lo que dice en el versículo del Salmo 24, muchos lo han escuchado. Dice, ¿quién subirá a su monte santo? Me impactó esta traducción, la TLA. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa en hacerlo mal. Cuando no perdonamos, estamos haciéndolo mal, porque es una decisión. Y otra decía, el que tiene las manos limpias, el que tiene, y la mente, no dice, y la DH hoy, la de Dios habla hoy, dice, el que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado. Y eso lo refuerzo con el versículo que estaba leyendo mi hermana en Mateo, mente limpia de todo pecado. También nos perdemos el beneficio de perdonar, de ser reconciliado. Y también de estar gobernando junto con Él en lugares celestiales, de ser libre, ya que el perdón, como decía, es una decisión y va mucho más allá de las ganas o el dejarnos llevar por el corazón o la razón. De ser sanos. Sano es salvo, sano en muchas áreas, que nuestra alma pueda volver a su diseño. No estamos perdiendo de recuperar el diseño original al decir no, y estamos diciendo al Señor, no necesito, estoy bien así. Mira, no fue suficiente lo que el Salvador hizo por mí. Porque fue tremendo lo que marcó nuestro compañero al inicio, que él dijo, que me impactó, cuántas veces Dios no nos ha perdonado, pero el mayor perdón que se habilitó fue con Cristo, y que se rasgue el velo, que eso va mucho más allá, porque Él sabíamos que íbamos a seguir perdonando, pero no por comodidad, sino que hay un arrepentimiento genuino. Dios sabe cuando hay arrepentimiento y cuando algo se vuelve por costumbre que da vida a muerte. Entonces, yo digo que el perdón
también nos perdemos de ser restaurados en nuestras vidas y restaurar a otros. Y de reconciliar a otros con Cristo. Y Dios me traía esto cuando se le burlaron a uno que echaba fuera demonios. Y a Pablo conocemos, pero a ti no. Y yo creo que no hay autoridad cuando uno perdona. Cuando el beneficio, eso me quita la autoridad de poder liberar a otro. Yo lo digo porque lo transité y se me abrió mucho más allá. De que cuando perdono y cuando no perdono, mi corazón sigue en de amargura, como decía Henry, el corazón se ve contaminado. No hay comunicación con Dios. Amén. Muchas gracias, Ania, excelente. Seguimos con Carla. ¿Qué nos podés decir acerca del perdón? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones a todos los presentes. Me encanta estar con ustedes en esta oportunidad. Les saludo desde Venezuela y desde la distancia les mando un fuerte y caluroso abrazo lleno de amor. Está claro hasta ahorita que el perdón es una elección. Es una elección donde cada persona elige, decide accionar el perdón. Yo considero que una de las causas por las que se nos dificulta proceder a esa elección tan importante en nuestras vidas tiene que ver con el ego. Tiene que ver con ese ego donde nosotros esperamos una justicia, una justicia personal donde la otra persona debe pagar. Eso son una de las cosas que nuestro ego nos dice y nos impide proceder al perdón. Nos dice que la otra persona debe pagar el daño que se nos fue hecho. Y el ego es el mayor enemigo para proceder a ese perdón. El ego nos dice, pero ¿por qué lo voy a perdonar si él ni siquiera me ha pedido perdón? Perdonar yo, pedirle perdón, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón si el que me hizo la falta fue el otro, no fui yo? Entonces nos creemos que los justos somos nosotros y que la injusticia la cometió el otro. Legalmente hablando, cuando alguien comete una injusticia, la justicia procede a penalizarlo. Pero resulta que la esencia del perdón no es la justicia. Ese perdón del cual Dios nos habla no está asociado a la justicia, está asociado a la esencia divina de la realidad perfecta de quién es Dios. Y si nosotros somos semejante a Dios, como lo dice su palabra, y eso es fe, si yo considero que soy semejante a Dios, entonces esa esencia divina debe reflejarse en mí y por ende yo debo accionar el perdón en pro de esa esencia divina que nos dice que el mayor mandamiento, está escrito que el mayor mandamiento de la ley es amar al prójimo como a ti mismo. Y el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, esa es la esencia del verdadero amor del cual Dios nos dice y nos habla en su palabra que nosotros debemos poner en práctica. Recordemos, el perdón no es justicia, el perdón es una elección que viene llena de la esencia verdadera de lo que es Dios. Pero Ani decía algo muy importante, que uno a veces no da de lo que habla. Entonces, a veces cuando usted habla de algo que no está dando, eso simplemente es algo hueco. Porque la Biblia dice que cuando no tenemos amor, somos como un instrumento, pero que en lugar de dar un sonido grato, da un sonido ensordecedor, un sonido negativo. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros hablamos de algo que no estamos ejecutando, es algo hueco, es algo vacío,
y vivimos en un estado de incoherencia, donde mis acciones no van con lo que yo estoy hablando y mucho menos con lo que estoy sintiendo. Y eso es el perdón. El perdón es la esencia de Dios, la que me permite a mí, como creyente, como ser humano, vivir en coherencia bajo esa esencia divina de lo que Dios demanda, que es proceder al perdón genuino, ese perdón que hablaba Ani, un perdón desde el corazón, no desde mi palabra, ¿sí? Porque yo tengo una frase que dice que las palabras conquistan muchas veces, pero mis acciones me convencen de lo que tú estás diciendo. Entonces, puedo aportar eso de que el amor es la esencia, es la base de lo que es realmente vivir en perdón. Cuando usted procede al perdón, no hay cavidad para la ira, el enojo, el odio. Y ojo, esos son sentimientos que siempre van a tocar a nuestra puerta. Así como Henry decía, que el vaso está limpio, pero que las adversidades, las circunstancias de la vida siempre van a venir y van a remover tu interior. El problema no es que el exterior venga y remueva tu interior. La pregunta es, ¿qué va a salir de ti cuando las circunstancias, cuando el vecino, cuando el esposo, cuando el hijo, cuando el amigo, cuando el hermano, la hermana venga y remueva tu interior? ¿Qué va a salir de ti? Reflexionemos en eso. ¿Qué va a salir de ti? ¿Qué hay realmente en tu interior? Un vaso limpio, pero en el fondo, ¿qué hay? ¿Qué hay en el fondo? Realmente, sí, la Biblia dice que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Y esa nueva criatura es porque Dios nos comienza a limpiar, nos comienza a purificar. Pero es simplemente un paso, es un proceso que vamos avanzando día tras día, elección tras elección, donde vamos purificándonos. La Biblia dice que el que está firme, afírmese más. Y el que esté limpio, límpiese más. Entonces es un proceso constante, es una acción, es una elección diaria que nos va a permitir purificarnos y limpiarnos cada día más. Entonces, los invito a reflexionar en eso. ¿Qué hay realmente en mi interior? ¿Qué es lo que realmente hay en mi interior? Ajá. Sí, se escuchó bien. Ok, es que escuché que alguien quería hacer una pregunta. Entonces, también les comparto que la Biblia habla de que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esto me lleva a reflexionar y quizás tú te preguntarás, pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Muchas personas asocian esta palabra a la verdad de Cristo. Yo lo asocio un poco más allá. No es solo conocer a Cristo, sino también es conocer la verdad de quién somos, de quién estoy siendo, de quién de qué estoy hecho realmente yo. Conoceré la verdad y esa verdad me hará libre. ¿Cuál verdad? Mi verdad interior. ¿Cuál verdad? ¿Qué es lo que realmente hay en mi corazón? La verdad de mis acciones. Porque muchas veces queremos vivir de apariencias y de apariencias, la apariencia siempre se va a caer. ¿Por qué? Porque cuando venga la circunstancia y remueva tu interior, va a salir realmente la esencia, quien tú eres. Entonces esa es la verdad que debemos conocer. Es una de las verdades que estamos llamados a conocernos, autoconocernos, autoobservarnos, autoanalizarnos, analizar nuestras acciones, analizar lo que decimos, lo que hacemos, cómo lo decimos, cómo estamos viviendo realmente. Y a medida que te conozcas cada día más, vas a ser libre, libre del ego,
libre de la amargura, de la ira, del resentimiento, del estrés, ¿sí? Y eso te hará cada día más libre y te hará cada día más, te llevará, te unirá cada día más a la esencia de lo que realmente es el amor perfecto de Dios. Amarnos unos a los otros. Este es el gran mandamiento del Señor y es lo que puedo aportar en relación a lo que es el perdón. Excelente, Carly, hermoso aporte, te agradecemos. Y me quedo pensando, ¿no? En eso que decís, ¿qué sale de adentro nuestro? Porque todo el tiempo algo sale. Creo que a veces nos limpiamos, pero a veces sigue habiendo esos sedimentos abajo que tal vez hasta ciertos momentos no se vieron, pero vuelven a salir, vuelven a salir. Así que siempre tengamos esa... Sí. Griselda, por aquí alguien vi una pregunta, pero se Acá está, fue rápido. Sí, disculpa, acá te la leo. Sí, Dalia, por favor. Dalia nos pregunta, me gustaría saber y cómo conozco qué es la verdad. A esa verdad, según quién o qué. Cuando vos mencionabas acerca recién de la verdad. Sí, bueno, yo hablaba de referente a la verdad de ti misma, ¿no? O sea, que aprendamos a autoobservarnos, hagamos una introspección de quién eres realmente, a esa verdad, o sea, a tu verdad, porque tu verdad, Dalia, no es mi verdad, ¿sí? A veces queremos o pensamos que lo que me funcionó a mí, a juro, es verdad y debe funcionarle a todo el mundo, pero resulta que no es así. No es así porque tu verdad es tu verdad está conformada de tus procesos, de tus aprendizajes adquiridos, de tus adversidades que vives en el día a día, de tus resultados positivos y negativos. Y tu vida no es mi vida, por lo tanto tus resultados no han sido mis resultados, por lo tanto tus heridas no son mis heridas. Entonces, la verdad, ¿de acuerdo a quién? La verdad de acuerdo a ti. Tu verdad la conoces solo tú y Dios. Y las personas a quienes tú decidas contarle tu verdad. Tú, solamente tú y Dios conocen cuál es tu verdad, cuál es tu proceso, cuál es tu herida. Conoces si de verdad has perdonado o no has perdonado. Esa es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te conocerás cada día más a ti y serás cada día más libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de quién? Libre de ti mismo. Libre de eso que te está atando. En este caso estamos hablando de la falta de perdón. Entonces, libre de esa falta de perdón, libre del resentimiento, de la ira, del enojo constante que se vive cuando no perdonamos. Es importante tomar en cuenta que, fíjate que en la falta de perdón, la persona que paga el mayor precio eres tú. A veces no procedemos al perdón porque creemos que con eso estamos castigando al otro, pero el mayor castigo, el mayor peso de ese castigo que nosotros pretendemos darle al otro, lo estamos llevando nosotros, porque la falta de perdón trae muchas consecuencias. Y por allí tenemos una dinámica que la vamos a hacer más adelante cuando Griselda nos indique. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a ver eso. ¿Qué puede pasar cuando no procedemos al perdón? ¿Y qué puede pasar cuando tomamos una elección de vivir constantemente, como lo dijo el Señor, hasta 70 veces 7, cuando procedemos verdaderamente al perdón? Es una elección diaria. Buenísimo. Si te querés ir preparando, Carly, para hacer ese ejemplo, mientras yo quería sumar esto que vos decías de que la verdad está en cada uno, tenemos que tomarla también con temor de Dios, ¿no? Porque dice, conoceréis la verdad, y no es solamente autoconocernos, que por ahí es lo que nos invita el sistema de este mundo, ¿no? A solamente observarnos a nosotros mismos, sino que nosotros como hijos de Dios tenemos un filtro primero, ¿no? Que la verdad que nosotros tenemos es lo que Dios dice.
las escrituras, lo que Él nos va hablando. Como decía Carla, cada uno tiene un proceso diferente. No todos lo vamos a observar desde el mismo lugar, no todos lo vamos a ver desde el mismo lugar, pero sí tenemos ciertas reglas, por decirlo de alguna forma, que son cuidados, mandamientos y principios que Dios nos ha dado, y si nosotros elegimos vivir en el camino como hijos de Dios, esa es nuestra verdad. Entonces mi verdad interna muchas veces se tiene que sujetar a la verdad de Dios, porque yo no quiero hacer ciertas cosas, pero por amor a Dios y por amor a lo que yo siento por Él, lo voy a hacer porque sé que me conviene. Como por ejemplo perdonar. El perdonar no siempre lo voy a sentir, pero yo lo elijo. Elijo perdonar, decido perdonar, aunque no me guste la cara del que hizo algo que no me gustó, aunque no esté de acuerdo con lo que pasó, pero como decíamos recién, la mejor forma de yo liberarme, porque si no, ¿quién se carga? Yo, con esa carga, pero que siempre los animo a que siempre lo veamos desde el lente de Dios, no desde mi propio lente, porque dice la palabra de Dios que nuestro propio corazón es engañoso. Y a veces yo creo que me las sé todas. Y a veces digo, yo ya perdoné y ya está, no hay nada más que descubrir. Y no, nos vamos a volver a equivocar, vamos a tener que volver a pedir perdón, vamos a volver a ensuciarnos, por decirlo de alguna manera, pero qué lindo que es saber que existe la gracia de Dios. Y que Él siempre, cualquier persona que se arrepienta, Él la perdona. Pero recordemos, no hay mejor filtro que ver con los ojos de Dios. Ahora sí vemos el ejemplo de Carly y después ya hacemos el cierre con Paul y damos por finalizada esta aula. Ok, qué rápido pasó el tiempo. Wow. Bueno, eh, recordemos pues que el perdón es un trabajo interno donde el único protagonista eres tú. El único protagonista del proceso y de las elecciones para perdonar somos cada uno de nosotros, y el exterior, las demás personas son extras en tu película, que vienen a jugar un papel a veces importante y otras veces no tan importante en nuestra vida. Pero realmente el único protagonista de tu historia eres tú. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio, el cual no es varita mágica, ojo, ¿ok? No hay varita mágica para ser transformados, para proceder al cambio, pero sí hay elecciones que nos llevan a un cambio, y cada cambio nos va llevando poco a poco a esa transformación que Dios desea para nosotros. Considero que, como les digo, no es varita mágica, pero creo que es un ejercicio que resulta muy poderoso, pues nos sirve para hacernos conscientes de qué estamos haciendo, y si realmente estamos siendo compasivos. También nos lleva a ser personas abiertas para liberar eso que estamos arrastrando, esa carga que estamos arrastrando llamada falta de perdón. Y bueno, vamos a trabajar aquí un poco las emociones y los sentimientos que esas emociones activan en nosotros. Y para ello los invito a cerrar sus ojos, los invito a cerrar sus ojos, pero ciérrenlo de verdadita. Vamos a hacer el ejercicio. Si estás decidido, si realmente deseas hacerlo, hazlo de corazón, cierra tus ojos, respira lentamente y profundamente, y quiero que imagina que tu mente es un lienzo en este momento. Tu mente es un lienzo en blanco, donde el pintor por excelencia eres tú. Tú eres el pintor en esta noche. Ahora te invito a que tomes el pincel imaginario y comiences a dibujar a esa persona que te hirió, a esa persona que aún cuando recuerdas las acciones que ha hecho, aún te duele. Dibuja a esa persona e imagina las acciones que ha hecho y que te duelen. Allí comienza a darle color. Ponle color, forma, pon el lugar. Comienza a dibujar. Tú eres el pintor. Comienza a dibujar.
Comienza a dibujar el rostro, el cuerpo, la ropa. Y siéntete libre para sentir lo que estás sintiendo. No te sientas mal por lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo ira, enojo, rencor, rechazo hacia esa persona. Sabes, no somos perfectos. Aunque creamos en Dios, muchas veces esos sentimientos negativos tocan a nuestra puerta. Y es válido. Hoy te digo que es válido que sientas lo que estás sintiendo. Lo importante es que gestiones esos que estás sintiendo porque te hace daño resentir una y otra vez esas acciones que te hicieron quizás hace un año, hace un mes, hace 2 meses, hace 10 años, y tú todavía lo sigues viviendo como si fuese hace un segundo. ¿Acaso es justo vivir así? ¿Crees que sea justo vivir resintiendo una y otra vez el mismo dolor? Recuerda que eres el dueño de tu historia, eres el dueño de ese lienzo en blanco, el cual estás dibujando en este momento. Siéntete libre para expresar tus emociones, tus sentimientos. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres tirar algo al piso, tíralo. Si quieres estirarte, estírate. Si quieres bostezar, bosteza. Siéntete libre para hacer lo que estás sintiendo que quieres hacer y que quizás por algún momento, por algún motivo, no lo expresaste cuando debías expresarlo. Siéntete libre, siéntete en confianza. Estamos en un entorno donde nadie te va a juzgar y nadie va a decir, ay, pero mira, ella es la cristiana y no ha perdonado. No, nadie te va a decir eso. Todo lo contrario. Siéntete libre. Esta es tu noche, este es tu momento. Respira profundo y sigue dibujando en ese lienzo en blanco. Llora, grita, patalea. Haz lo que quieras, pero sigue adelante con el ejercicio. Allí estás ejercitando tus emociones, tus sentimientos. Puedes abrir los ojos. Abre tus ojos. Puedes abrir tus ojos. Y a medida que yo iba hablando, iba inflando un globo. Y a medida que iba inflando y tú ibas dibujando, tú ibas escribiendo en ese lienzo en blanco, sucedió algo. Mira, se reventó. Se reventó el globo y salió de ese globo, salieron muchos papelillos. Este globo eres tú. Y estos papelillos son tus emociones, son tus sentimientos. Es todo eso que tú estabas dibujando en ese lienzo en blanco. Es esa persona a quien todavía no perdonas por algún motivo. Son esos sentimientos que aún resientes, como si fuese hace unas horas que te ocurrió. ¿Y sabes qué pasó? Tu corazón no lo soportó, el globo no lo soportó y explotó. Y esa es una de las cosas que puede suceder cuando no procedemos al perdón. Explotamos en tristeza, explotamos en ira, explotamos en resentimientos, la pagamos con el vecino, la pagamos con el hijo, con el hermano, con la hermana, la pagamos con el que esté más cerca de nosotros, porque explotamos.
Pero también puede ocurrir que ese hecho de explotar puede representar una enfermedad. La falta de perdón puede terminar en un cáncer, puede terminar en osteoporosis, puede terminar en un ataque cardíaco, en un derrame cerebral. La falta de perdón puede llevarte a esas afecciones físicas que a veces ni siquiera sabemos por qué nos pasan. Dolores de cabeza constantes, migraña, que no sabemos ni por qué o de dónde sale, pero puede pasar eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que estamos callando de alguna manera tiene que salir. Y si no sale por una elección personal y proceder al perdón, entonces muchas veces puede salir de esa manera, con enfermedades. ¿Cuál es la invitación? La Biblia nos invita a que seamos como niños. Dios nos dice que seamos como niños y seremos herederos del reino de los cielos. Y un niño perdona fácilmente, un niño olvida fácilmente, un niño es amor. El niño es una esencia divina de lo que es Dios. Ese niño es como este globo que está en perfecto estado y va creciendo y va creciendo. Y nosotros podemos ser como este globo que cuando vienen las circunstancias, te recuerdo que es válido sentir ira, pero la Biblia dice airados, pero no pequéis. Entonces gestionar esa ira y así como entró, que es válido, gestionarla y hacerla salir. Gestionar nuestras emociones para que así como entren, también salgan. Y a medida que ellas salgan, entren, que es válido, pero también que salgan, evitar esto. Entonces, en nuestra vida hay dos caminos, hay dos opciones, y tienes la elección de vivir frustrada, de seguir arrastrando lo que vienes arrastrando desde hace muchos años y que no has elegido soltar, de seguir siendo infeliz, aún sabiendo que Dios te llamó a libertad, aún sabiendo que Dios te llamó a ser feliz, a ser libre y a vivir en libertad. O tienes la elección de conocerte cada día más, de saber cuál es tu identidad en Dios, saber cuál es la identidad que Dios tiene para ti, saber a lo que Dios te ha llamado, que es vivir en libertad plena, en felicidad, porque tú te lo mereces. Tú viniste a este mundo a ser feliz. ¿Sabes? Las heridas, las circunstancias adversas, todo lo que te sucede en la vida, simplemente son oportunidades para descubrir de lo que tú estás hecho, oportunidades para descubrir sobre todas las cosas el infinito amor que Dios tiene para ti. Y como decía Annie, Dios pelea por mí, Dios pelea por ti, Él te da la victoria, pero en tus manos está la elección de elegir cómo quieres vivir la libertad a la cual Dios te ha llamado. ¿Quieres vivir llenándote, llenando el globo, llenando el globo, llenando el globo, llenando el globo hasta que revientes? ¿O quieres vivir llenando el globo, y cuando venga lo negativo, darte el permiso de vivirlo? Me enojé, pero así como me enojé, lo saco. Lo saco porque recuerdo las promesas de Dios, que vendrán aflicciones, pero que confíe porque ya Él ha vencido. Darme el permiso de vivir mis emociones tanto positivas como negativas, pero las positivas, guárdalas todas. Las positivas, guarda todas las emociones positivas, pero cuidado con las negativas. Date el permiso de vivirlas, porque Dios comprende que somos seres humanos, somos seres emocionales, y el mismo Señor se enojó en un momento determinado. Vívelas, gestiónalas
Pero no permitas que suceda esto. No permitas que la ira, el odio te reviente por dentro. Gana la batalla que ya Dios ha vencido para ti. Solo debes elegir vivirla en plenitud, amar intensamente y vivir en libertad porque tú te lo mereces. Eso es todo. Amén. Gracias, Carly. Antes que pasara a Paul, Ani, ¿querías compartirnos un minutito de los beneficios? Estamos ya sobre la hora, un poquito más. Rapidito, me impactó todo lo que dijo ella. Un beneficio que es fundamental, como decía también Carla, es de ser uno con él y su esencia se establezca. Pero mi esposo me compartía en Romanos 5:1 que es recibir la paz. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo porque esa paz me lleva también a poder a llevarme a libertad, a liberar generaciones, habilito a que mis generaciones Dios las pueda ver, literal, y también me posiciono como justa. Y lo que más importante, que también fuimos enviados a reconciliar la tierra con Cristo, y les comparto 2 Corintios 5:18, se los voy a leer rapidito. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, tomándose en cuenta a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogase. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces quería cerrar con ese verso que el Espíritu Santo me regaló, y creo que el Señor aquí establece todo, que tenemos también algo para dar, y es volver a reconciliar la creación con Él. Jesús hizo una parte, ahora nos corresponde como hijos de Él hacer esa parte, renunciar a nosotros mismos, renunciar al orgullo y poder gobernar con mi Padre, con nuestros padres, sentados en lugares celestiales, porque estamos. Es la renuncia por amor a Él. Amén. Gracias, Ani. Restaurados para restaurar. Bueno, seguimos con Paul para dar el cierre. Excelentes aportes. Qué lindo, Henry, verte. Buenas noches con todos. Pues bueno, yo voy a hacer un cierre con una reflexión. Creo que todos hemos hablado mucho de la Biblia, mucho de las cosas, pero hay una oración que Jesús nos dejó y que la repetimos cada momento, que es del Padre Nuestro. Sí, y hay una parte en que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿cuántos de ustedes repiten la oración y no se perdonan a ustedes mismos? Y lo que hacemos es poner una pared fría, una pared dura entre todas las cosas para alejar a los que te rodean. Alejas a tus vecinos, alejas a las personas que amas, alejas a muchas personas por tener una barrera, una pared. Y como dijeron alguna vez, Dios no quiere palabras, Dios no quiere que te sepas la Biblia de memoria. Dios quiere tus acciones de corazón, de que perdones de corazón, de que todo lo que hagas, lo hagas generosamente y de corazón. Si alguien te da una cachetada, pues muestra la otra mejilla. Y si tienes otra mejilla, pues da la boca, y así sustantivamente. Ese es el perdón de corazón, ese es el perdón de vivir, ese es el perdón. Paul, Cuando salimos de este sitio de reunión, hacemos lo contrario. Fíjate, Paul, que debe haber algún cable que no se te escucha. Se te corta y después vuelve. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Ay, sí. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha ahora.
¿sí? Entonces lo que les decía es que esta oración, en esta parte de la oración, dice mucho, ¿no? Y nosotros a veces no entendemos o decimos mecánicamente de esta oración, Padre Nuestro y todo lo demás, pero no vivimos cada parte que nos dice. Bendice nuestros alimentos, perdona a quien perdona a nosotros como nosotros también perdonamos, pero ¿quién de nosotros perdonamos realmente? Y lo que les decía es poner una barrera tan constante entre todas las personas, entre nosotros mismos, en que somos muy duros a veces con nuestras conversaciones internas, en que no encontramos la paz, en que ponemos sobre nuestra espalda muchos rencores, muchos juicios sobre nuestras personas y no vivimos realmente lo que nosotros en palabras o en escrituras o lo que decimos en acciones generosas, en acciones, no necesariamente, yo les voy a contar un caso que a mí me pasó necesariamente, o sea, es un acto de vida que Dios tocó mi corazón y Jesús resucitó en mi vida. Y es por eso, a veces nosotros damos las cosas de corazón y pensamos que esa persona tiene que devolvernos lo que estamos haciendo. No es así, que si tú desde corazón simplemente lo sueltas y dejas que Dios obre en tu vida de otra manera. Y Dios no te habla solo en oración, te habla con señales, te habla con una canción que escuchas, te habla con una palabra que lees, pero te pide que vivas de esa acción. Y a mí me llegó un mensaje del Espíritu Santo y me decía, yo te amo como eres, no como quieres ser. Y eso es lo que nosotros debemos tener en esencia. Derrumbar esa pared que tenemos con todos, que es fría y dura, que no nos permite ver más allá de lo que queremos ver, sino simplemente de tener acciones que nosotros creemos que están bien y que creemos que al interpretar una palabra o al interpretar las escrituras estamos siendo coherentes con lo que decimos y no es así. Les dejo esta reflexión en esta oración que todos ustedes creo que la repiten constantemente, pero nunca hemos entendido lo que realmente significa esta oración. Dios dice, víveme en mí y no la vivas en otros, sino primeramente en ti. Cuando creas en ti, creerás en mí y mi fe se mostrará en ti porque tú muestras a los demás lo que yo he sido para ti al entregar a mi Hijo Jesucristo como muestra de amor para perdón de ustedes. Quiero cerrar con una oración, si quiero que se pongan en actitud de oración y con esto cerramos, creo yo, y es decirte, Señor, Padre Santo, y darte las gracias por las personas que estamos aquí, que nos damos un tiempo para ti. Yo creo que nosotros muchas veces damos muchas horas de tiempo a otras cosas que realmente a veces no nos llenan, a veces no nos edifican, no nos limpian el corazón, no nos llenan de fe, no nos llenan de paz. Y a veces tú nos pides 1 hora o 2 horas a la semana o el tiempo que sea y ponemos muchas excusas, a veces no tenemos el tiempo, no vivimos como debemos vivir cada momento contigo. Es por eso que te doy las gracias por estar en este momento, te doy las gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que en tu nombre hemos podido leer las escrituras, hemos podido entender ciertas cosas y nos llevamos muchas cosas. Y espero que todo el mundo que sale de aquí deje fluir. Amén. Amén. Simplemente así como tú lo hacías, como tú lo vivías, como tú sufriste antes de ser crucificado y no llevaste ningún rencor, ninguna pena, más bien pediste a Dios, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y aún así te entregaste y entregaste tu vida por nosotros. Y por eso tu resurrección tiene que ser llevada a cada uno de nuestros corazones y que cada momento tú resucites en nuestros corazones como realmente debemos sentirte, con esa paz, con ese amor, con esa generosidad. Te damos gracias porque creo que el perdonar es un don y el don que nosotros debemos llevar es crear un don. Y el don del perdón es algo muy grande, muy magnifica a las personas y que hace seres humanos de bien. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y les bendigo a todos ustedes y gracias por esta aula. Amén. Poderoso, Paul. Y para cerrarle, me sumo, recuerden que Cristo murió para perdonarnos. Y para perdonar también hay que llevar un sufrimiento en nuestra carne, en lo que nosotros no queremos hacer, y tiene grandes beneficios. Así que los invitamos a que tengan el perdón como su estilo de vida, que no pase un día de su vida sin que puedan alinearse y seguir adelante, volver a empezar cada día
como si fuera la primera vez que vivís y como si fuera el último día que vivís. Muchas gracias por estar en este lugar y a través del chat, a través de WhatsApp o de las distintas redes. Tengan un excelente día y ahora terminamos con una canción. Bendecimos todas las naciones acá representadas: Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú, con este perdón. Que cada uno de nosotros lo creamos, la luz del perdón a nuestras casas y a quienes nos rodean. Muchas gracias por estar aquí. Ahí les quedo. Amén. 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 Saludos, Ronald, Carla, Paul. Gracias. Adiós. Ay. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida, tú me